Señor, gracias por este día. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos porque nos ayudes a mis hermanos, a mí, también a los niños que están hoy día con nosotros en este tema donde seguramente quedará tarea para los padres en casa para hablar sobre este tema con sus hijos. Tu palabra enseña esto, está en tu palabra y tenemos que seguir enseñando todo el consejo de tu palabra. Y te pido por eso hoy día también por los niños, porque guardes sus corazones, les ayudes también a entender. Te pido por nosotros, Señor, que fortalecer, nos puedas ayudar a entender más sobre este tema. Y gracias, Señor, por la oportunidad de ir aprendiendo de este mundo espiritual que muchas veces en el mundo secular se lo ignora, y nos has dado luz a nosotros, nos has enseñado que estamos en un mundo que estamos rodeados de huestes celestiales, benignas, malignas, y ayúdanos hoy, Señor, a centrarnos en tu palabra, a poder pensar en lo que tú dices. Te pido como iglesia también podamos ir viendo las aplicaciones para nosotros como iglesias en cuanto a los ministerios, los lugares que nos das para poder proclamar tu evangelio, Señor. Bendice este tiempo, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Marcos capítulo 5, estamos estudiando los milagros del Señor. Y bueno, yo decía en la oración un poquito que los papás van a tener algo de tarea después de esto para hablar con sus niños. Algunos de ustedes ya lo han hecho seguramente. Pero bueno, la palabra del Señor habla sobre esto y es nuestro deber abordarlo de una manera correcta. Digo esto porque cuando nosotros mencionamos, allá ven en Marcos capítulo 5 y vemos este título, muchos de nosotros queremos como padres igual evadir estos temas hablando de nuestros hijos. Cuando hablamos de Satanás, cuando hablamos de demonios, a veces somos más guiados por películas, por comentarios, y este tema como la Biblia quiere que lo abordemos. Entonces, sé que en medio de nosotros también van a estar niños y seguramente van a tener algunas preguntas. No vamos a poder cubrir todo lo que se puede sacar obviamente de este pasaje, pero que podamos realmente abordarlo, como dije, de una manera como el Señor quiere, dentro de su contexto, y poder ir entendiendo esto. Ahí tienen también sus boletines, y vamos ahí en el título de sus boletines, dice dominio de Jesús sobre los demonios. Y ahí abajito como un subtítulo, la amabilidad frente a la crueldad. La amabilidad frente a la crueldad. Esta historia que vamos a leer hoy día está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Mateo 8, Marcos 5 y Lucas 8. Y es interesante porque es la continuación del último milagro que me ha tocado enseñar, que es acerca de la tempestad. ¿Sí? Es exactamente después. Recordarán ustedes, Jesús aborda este bote con sus discípulos y les dice, vámonos al otro lado. Y cuando están yendo al otro lado, en el medio, en la noche, es lo que la anterior vez hablábamos acerca de esa tempestad que se levantaba y cómo Jesús prueba a sus discípulos. Pero ahora esta historia es este viaje que Jesús estaba haciendo al frente, va a llegar a este frente y inmediatamente en esta instrucción, en este discipulado que está haciendo con sus discípulos, preparándolos, va a acontecer esta historia que en muchas Biblias, yo tengo una Biblia sin títulos, pero en algunas Biblias dice el endemoniado de Gadara, ¿sí? El endemoniado de Gadara. Entonces vamos a estar estudiando esto, lo vamos a ver en Marcos. De las tres historias que se ven en los tres evangelios, Mateos, Marcos y Lucas, son Marcos y Lucas quien detallan, por así decir, la completa historia. Mateo quiere enfatizar otras cosas, pero se queda solamente hasta la parte cuando
Jesucristo expulsa el demonio. Pero Marcos y Mateo van un poquito más una parte que no registra Mateo. Pero tanto vamos a estar sacando toda esta información de los 3 evangelios para poder entender realmente lo que estaba sucediendo. Entonces vamos a dar lectura en Mateo. Ahí el título otra vez, el total dominio de Jesús sobre los demonios. Marcos capítulo 5 en adelante. Vamos a leer los versos del 1 al 20 para ver esta historia. Y pongamos atención, pensemos en esto, hermanos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía sus moradas en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase afuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La verdad principal que tienen en sus boletines dice, debemos siempre tener presente que tenemos un enemigo cruel y poderoso que busca matar, destruir, robar, hacer miserable la vida de las personas. Pero al mismo tiempo que tenemos un Señor amable que es más poderoso, que busca dar nueva vida. Como estaba diciendo, esta historia está viniendo exactamente después de Jesús con sus discípulos atravesando esta tempestad, pasando este lago o este mar al otro lado. Jesús estaba acompañado de sus discípulos, a quienes él llevó con el ánimo de instruirles y enseñarles varias cosas. Y una de las razones por el título que nosotros tenemos en este boletín, en esta enseñanza, es la siguiente. Cuando
en Marcos hemos empezado leyendo el capítulo 5, pero el capítulo 4, después del acontecimiento de calmar el agua y el viento en esta tormenta, dice el versículo 41 del capítulo 4, el versículo antes, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una de las cosas que Jesús quería enseñarle a estos discípulos era que Él tenía autoridad y poder sobre todo. Y esto incluía acerca de la creación. El mar, el viento también se sometían a Él. Y ahora, con estos mismos discípulos, Jesús, ni bien está saliendo de esta situación, pone un pie en la tierra y va a pasar un caso que en toda la Biblia no hay un caso similar a este en cuanto hablamos de una persona endemoniada. No hay. De hecho, en los seminarios bíblicos se enseña, a veces va junto, a veces va separado, la materia de angelología y demoniología. Y gran parte del material que se enseña en esta materia son sacadas de textos como este. Por el detalle, por toda la información que nos brinda acerca de los demonios. Pero otra vez Jesús, una de las cosas que nosotros cuando estamos estudiando la palabra es como trasladamos nuestras mentes a los oyentes de ese tiempo para poder entender cómo hubieran entendido las personas que estaban en ese momento, como sus discípulos. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la primera parte? La exclamación de sus discípulos: de manera que el viento y el mar también le obedecen. Entonces Jesús está en un tiempo de capacitación, por así decir, a sus discípulos y por extensión también a nosotros. Y ahora nos va a llevar a otro caso también grave, pero en este caso ya hablando acerca de los, como dice en la Reina Valera, espíritus inmundos, o conocemos también otras versiones como demonios. Y es interesante la continuación de estas dos historias. Antes de entrar en el primer punto, podemos ver algunos paralelos y podemos ver el propósito dentro de su contexto por el que Jesús quiere que sus discípulos que están en la barca con Él, que habían atravesado esta tormenta, ahora están saliendo y lo primero que se van a topar es con esto. Jesús quería que sus discípulos vieran esto. Y algunos paralelos de la historia anterior y de esta historia. En la historia anterior era el relato de una tempestad en el mar. Esta tempestad, decían los evangelios que leíamos y también están en los 3, que amenazaba sus vidas. Era algo que antes estos pescadores no habían visto. El mar y el viento estaban embravecidos y furiosos. En esta historia que acabamos de leer y vamos a ir estudiando, se nos dice que había una persona poseída, y vamos a ver más adelante, por muchos demonios. Aunque habían intentado controlarlo con cadenas y grillos, no podían. Este endemoniado dice, tanto como he dado las citas en Mateo, Marcos y Lucas, nos dice feroz, a tal punto que las personas no podían pasar por ese lugar donde él estaba. Embravecido, furioso, similar a la tormenta que acababan ellos de salir. Otro paralelo interesante en estas dos historias es que al finalizar el relato, después de que Jesús muestra su autoridad y su poder al calmar la tempestad, sus discípulos se quedan maravillados y realizan la declaración que dice: ¿quién es este que el mar y el viento le obedecen? Al finalizar el relato de esta historia en el versículo 20, se nos dice que este hombre salió a dar el testimonio de lo que Jesús hizo en su vida. Este ex endemoniado salió a predicar, y cuando les predicaban, las personas dice que se quedaban maravilladas. En otras partes, cuando echaban fuera un demonio y se daba testimonio de eso, era como las personas dijeran exactamente lo que se había dicho al finalizar la tempestad. ¿Quién es este que aún los demonios se someten a él? Otro paralelo similar a las dos historias.
Claramente esto nos puede dar un contexto para ver Jesús como maestro quiere llevar a sus discípulos por estos lugares, estos contextos, y tiene un propósito. Quiere enseñarles algo. Y decía, por extensión, a nosotros también. Es decir, nosotros estábamos en esa barca con Jesús y ahora estamos como discípulos, como seguidores también de Jesús, acompañándole para que Él enfrente esta situación y podamos aprender de Él. Lo primero que nosotros vamos a ver en nuestros bosquejos es el punto 1 dice, la miserable condición sobre aquellos que el diablo reina. La miserable condición sobre aquellos que el diablo reina. Por el tiempo no vamos a poder leer todo Mateo, todo Marcos y todo Lucas para recoger toda la información que tenemos acerca de esta historia. Pero yo he hecho eso, entonces voy a ir leyendo algunas cosas que está en Marcos, que está en Mateo y que está en Lucas acerca de esta situación. Lo que quiero decir es que esta persona, como también dice Marcos, se nos dice que moraba en los sepulcros. Es decir, normalmente los sepulcros en ese tiempo se hacían en las rocas y habían sepulcros vacíos donde muchas veces también los leprosos moraban. Este hombre, podemos imaginar, y obviamente para los niños sepulcros quiere decir donde están los muertos. Este hombre estaba morando, dice, en los sepulcros. Imaginamos un nicho, un hueco donde se ponían los cadáveres y este hombre estaba allí. En Lucas se nos dice que este era un joven de la ciudad. Que quiere decir que este hombre antes había visto una vida normal y muy probablemente que estas personas de este lugar de Gadara conocían quién era esta persona. No vivía, dice, en una casa, vivía en los sepulcros. Otra de las cosas que nos dice esta historia es que este hombre andaba desnudo. Este hombre andaba desnudo. Y eso habla obviamente acerca de la dignidad que cada persona tiene. Por eso en el subtítulo de nuestro mensaje hablábamos de la amabilidad de Cristo versus la crueldad del diablo. Se nos sigue diciendo en Marcos y en Lucas enfatiza, nadie podía atarle, ni aun con cadena y grillos. Si ustedes han visto, por ejemplo, esos camiones que transportan troncos de madera, la fuerte que ellos sujetan son cadenas, porque consideran tal vez que es algo que realmente puede sostener. Y esto puede parecer muy rápido a nuestras mentes, pero imaginamos esto. Este hombre endemoniado, dice, lo ataban con cadenas y grillos. Grillos, por si acaso, para los niños también son, ¿cómo podríamos decir? Estas cosas de metal que se ponían en las muñecas que también, grilletes, tal vez mejor de metal, que es imposible para el ser humano romper eso. Pero este hombre que estaba endemoniado dice que rompía las cadenas y rompía los grillos. Dice ahí en la desmenuzaba, lo desmenuzaba. Nadie podía. Dice también en las versiones en estos 3 evangelios, nadie podía dominarlo. Andaba de día y de noche gritando en los montes, agarrando piedras e hiriéndose a sí mismo. Por eso el punto 1 es la miseria, la miserable condición sobre aquellos que el diablo reina. Casi podemos verlo, imaginarlo y nuestros corazones sentir como, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Dice, andaba hiriéndose con piedras. Se nos dice que, en Lucas se nos dice que hacía mucho tiempo que esta persona estaba en esta condición. Era una persona que no estaba en sus cabales, no llevaba una vida normal. Y también en Lucas se nos dice, era feroz en gran manera. De hecho, casi Jesús bajó de la barca y pisó tierra, como sus discípulos diciendo, cuando uno está en una situación de tempestad, lo único que quiere es
tierra, pisa tierra. Y dice Marcos, y enseguida le vino. Y Lucas nos dice que era feroz y corrió hacia Cristo. ¿Qué quiere decir? Corrió para atacarlo, porque nadie podía pasar por ahí. Corrió a Cristo a atacarlo, porque dice Lucas, era feroz en gran manera, a tal punto que nadie podía pasar por ahí. En resumen, como he dicho, estamos frente a uno de los peores casos de posesión demoníaca. Y más adelante vamos a ver que cuando Jesús pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, Legión. ¿Qué quiere decir? Somos muchos demonios en esta persona. Sus facultades mentales estaban bajo el dominio de esta legión de demonios. Su fuerza física era utilizada para hacerse daño y para su propia vergüenza. Yo olvidé decir que fui ayudado mucho para hacer esta enseñanza con los materiales de Juan Carlos Ryle y William Hendrickson. Una de las cosas primeras que cuando vemos este relato acerca de este primer punto de lo que leíamos en esta historia que tenemos que tener en cuenta acerca de los demonios es que el diablo y sus huestes son una realidad. Nosotros teníamos un libro en la librería del pastor Joel Beeke que se llamaba El diablo no es un mito. El diablo no es un mito. A veces cuando hablas con personas ateas o personas que realmente se burlan de la fe y tú le hablas de Dios, del diablo, ellos se burlan. Como al decir, esos son mitos. Y muchas veces tristemente, aunque nosotros no creemos así, a veces vivimos así, porque ignoramos su presencia. Lo primero que vemos en esta historia es que el diablo es real y sus huestes. No debemos olvidar que aparte de nosotros dice la Biblia que tenemos 3 enemigos, ¿verdad? La carne, el mundo y el diablo. La carne con nuestros deseos y apetitos, el mundo con su sistema de valores y el diablo. Que por ver esta historia y ver a este endemoniado podemos saber básicamente cómo se mueve y podemos reconocer características. Por eso decía, una de las preguntas que en casa tal vez un hijo te va a poder hacer es decir, ¿cómo me doy cuenta que una persona está endemoniada? Entonces una de las cosas que mi énfasis no es enfatizar ahí, pero aquí podemos ver varias características que este relato en la Biblia nos muestra de manifestaciones de esta persona. Y una de las cosas que podemos ver es que esta persona busca simplemente destruir. Busca simplemente quitar la dignidad de las personas. Busca que las personas se comporten de manera salvaje, no en sus cabales, como si fueran animales. Y lo primero decía que podemos ver en este punto como aplicación para nosotros es recordar que el diablo es real. Voy a leer todos estos versos muy conocidos. Puedes anotarlo, son varios, como 4. Y yo sé que los conocemos, pero el problema está en que muchas veces los olvidamos y no los tenemos presente. Efesios capítulo 6, verso 10. Efesios 6, verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. De paso, Pablo está diciendo, no todos los demonios tienen el mismo poder. Y como vamos a ver en esta historia, lo primero que vimos, por ejemplo, acerca de estas cadenas rotas, estos grilletes desmenuzados, y en otros pasajes de la Biblia al diablo se lo llama
el hombre fuerte. Dios no quiere minimizar el poder del diablo y no nos los oculta. Cuando vemos esto y esta fortaleza física, nos está diciendo Dios, el diablo tiene poder, un poder limitado, pero tiene poder. Y aquí Pablo habla de varias categorías de huestes celestiales malignas, varias. Y Pablo dice, hermanos, fortalézcanse, estén en guardia para que puedan resistir contra las amenazas. Primera Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ya conocemos que cuando los leones quieren comer y quieren devorar, normalmente buscan a la presa débil, a la presa fácil. Cuando a veces nosotros nos damos vacaciones espirituales, alguna vez alguien dijo, ¿por qué no hay vacaciones espirituales? Porque el diablo no tiene vacaciones espirituales. Él trabaja 24/7 y está buscando, dice, quién devorar. Segunda Corintios capítulo 2, verso 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Semana y pensando en algo acerca de todos, como he dicho hace rato, nosotros los conocemos. Pero el problema es que muchas veces los olvidamos, no los tenemos presentes, los ignoramos. Y es ahí donde empieza a crearse esos pequeños huecos, esas pequeñas grietas en nuestras vidas. Y una de las cosas dice que el diablo, incluso la palabra nos dice que se viste de ángel de luz. Ansias, maquinaciones, no empieza de golpe. La Biblia nos dice que nos enseña con estas palabras que las cosas empiezan de una manera bien inofensiva. Muchas veces incluso parecen legítimas para nosotros para hacerlo. Pero de pronto terminamos, como decía el versículo de ayer en la lectura bíblica, en el libro de los Salmos, terminamos como ovejas errantes, extraviadas del camino. De cosas sencillas. Que muchas veces dentro de la iglesia hermanos pueden llegar a decir, ¿pero qué tiene de malo? ¿Pero qué tiene de malo? Empiezan estas cosas y es por ahí que entra con sus, como dice, maquinaciones, sutilezas, acechanzas, no lo ignoramos. Cuando leemos estas cosas de Pablo y nos habla que nuestra batalla no es sangre, yo no sé hermanos, pero en este momento mi ánimo es para que podamos entender esto. Para esto es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un problema interpersonal con un hermano en la iglesia, podemos enfocarnos tanto en la persona con la cual tenemos el conflicto que perdemos de vista al diablo y a sus acechanzas. Quiero darte un ejemplo. Muchas veces, como nos parece de un hermano, estoy hablando entre creyentes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Es cuando vas a dar tu opinión o alguien te va a preguntar o vas a hablar con los de tu círculo interno que tú puedes hablar. Y va a salir algunas cosas no muy correctas sobre ese hermano. Y ya eso puede mostrar que algo en tu corazón no está bien. Y necesitas, y cuando le preguntas a una persona, y cuando le cuentas a una persona, o cuando vas a pedir consejo a una persona sobre una situación así, es necesario escuchar esto. Y una persona te dice, Jaime, no te olvides del diablo. No enfoques toda tu energía, tu pensamiento en la persona. No te olvides del diablo.
Ahora, solo entre paréntesis, nosotros sabemos que el diablo no puede, o sus demonios no pueden entrar en un creyente verdadero. Yo estaba pensando, el diablo tiene poseídos, esclavos, influenciados, instrumentos. Muchas veces, si bien nosotros no podemos ser esclavizados o poseídos por el diablo, pero muchas veces podemos ser influenciados y utilizados por él. Y muchas veces podemos enfocar totalmente como si la guerra sea, como dice Pablo, no tenemos guerra, dice, contra sangre ni carne. Nuestra batalla no es, tu hermano no es tu enemigo. No olvides al diablo. Y obviamente el diablo lo que quiere es que nosotros enfoquemos todo a nuestro malestar hacia la persona y nos olvidamos de él. Y él está cumpliendo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Dividir, destruir. No olvides eso. Entonces, una de las primeras cosas que quería que podamos ir pensando es, no ignoramos al diablo ni sus acechanzas. Otra de las cosas que podemos ver en esta historia es que esta persona estaba morando en sepulcros, como decía hace rato, lugar donde se ponían a los muertos. El diablo quiere muchas veces que nosotros como creyentes moremos en valles de sombra de muerte. En Romanos dice que Cristo vino y nos liberó ¿de qué? Del temor a la muerte. Pero el diablo quiere nuevamente esclavizarnos y quiere que nosotros vivamos bajo el temor de la muerte. Esta persona dice que estaba viviendo en los sepulcros, en las sombras de muerte, todo el tiempo con temor, con temor, con temor. Eso es una de las cosas que tú puedes saber que no viene de Dios, sino viene del diablo. Dice la Biblia, esta persona estaba desnuda. Y como decía hace rato, eso nos habla acerca de la dignidad de cada persona, de la dignidad que tienen las personas. El diablo lo único que está buscando es quitar la dignidad de las criaturas de Dios, quitar su dignidad. Dios está buscando, porque vamos a ver más adelante en la historia que después en el punto número 3, pero el diablo está buscando eso. Él quiere que vivan, como decía hace rato, y se comporten de manera salvaje, muchas veces como animales irracionales. Obviamente este es un extremo y no es mi intención, como he dicho, enfocar tanto en esto en cuanto a personas endemoniadas, que obviamente en este también hay. No sé si más o menos que en los tiempos del Señor Jesucristo. En nuestra experiencia en estos años de la iglesia me ha tocado ver. Pero no solo creo que se puede aplicar ahí, sino también, como he dicho, no solo a personas endemoniadas, sino a personas que están bajo la esclavitud del diablo, que están influenciadas, que están utilizadas por el diablo. De hecho, Cristo deja muy claramente en los evangelios diciendo que si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Y hermanos, una de nuestras labores es a las personas que están bajo la esclavitud del diablo. Ayer cuando estábamos en Andrada, ¿podemos ver estos niños? Muchos de ellos hablando palabras muy groseras, con mentes muy sucias, haciendo cosas y comportándose de una manera como salvajes. Eso es quitarles su dignidad. Ellos no comportan como criaturas hechas por Dios. Y ayer en la ilustración muy figurativa del hermano Rosner acerca de las cadenas y de romper eso, es solamente por medio del Evangelio, por medio de Cristo, pero ayer pensaba, una de las labores que Dios nos ha puesto en Andrada es a ir y liberar a esos niños. Liberar a esos niños. Y aunque puede sonar fuerte, porque esos niños no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y vamos a ver más adelante cómo podemos hacerlo. Porque estas aplicaciones que estamos hablando de Cristo y su Evangelio no solo aplica a los demonios o a las personas endemoniadas, sino también, como he dicho, a los niños, a los adultos, a
a los jóvenes que están bajo la esclavitud del diablo. En el siguiente punto, el punto número 2, dice el absoluto poder que Jesús tiene sobre los demonios. Y creo que este es el punto principal de la razón por la que Cristo quiso llevar a sus discípulos a este lugar, porque quería mostrarle que tenía poder sobre la tormenta, sobre el agua, el viento, y ahora quiere mostrarles que también tiene poder sobre los demonios. Dicen en los relatos, en los 3 evangelios, otra vez recopilando la información, se nos muestra que los demonios le tienen temor y miedo a Jesús. Su presencia los atormenta. La presencia de Jesús, por los relatos que van a ir leyendo tanto en Mateo, en Marcos y en Lucas, atormentaba a los demonios. Ellos reconocen la autoridad de Jesús, aún de lejos. Dice que lo vio el demonio de lejos y corrió. Otra cosa que podemos ver es que sin el permiso de Jesús, ellos no podían hacer nada. Y creo que es una buena cosa que nosotros podemos aprender esto de los demonios. En este caso, acerca de cómo lo que ellos sabían de Jesús, que muchas veces nosotros es Jesús. Ellos lo sabían muy bien. Y aunque en Santiago dice que los demonios creen pero tiemblan, ¿recuerdan ese versículo? ¿Por qué tiemblan? Porque no se van a salvar, porque no viven conforme a esa fe, porque no hay salvación para ellos, pero su teología, su creencia es correcta, por así decir. Ellos realmente le dicen, sabemos que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Nosotros sabemos quién eres tú. Y por eso dice en los relatos de los evangelios que cuando la persona endemoniada vio a Cristo, corrió y se postró y le rogó. Y le dijo a Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Por boca de un demonio que la Biblia nos dice que un día habrá un lugar de tormento para Satanás, sus demonios y todas las personas que rechacen a Cristo. Y aquí es de boca del demonio que está diciendo, eso es verdad. Ellos saben que ya tuvieron una primera sentencia y ahora también saben que hay una segunda que se va a ejecutar por manos de alguien que lo tenían ahora enfrente. Y uno de sus temores más grandes era de estos demonios ¿ha llegado ya ese tiempo? ¿Has venido antes de tiempo a atormentarnos? Ellos saben que hay un final así. Y la Biblia también nos enseña que eso va a ser así. Hay un énfasis fuerte, tanto por ejemplo en Marcos, para decir, cuando está hablando de este endemoniado, que nadie podía dominarlo. Tanto el verso 3, el verso 4 dice, nadie podía, verso 4, nadie podía. Y eso claramente simplemente es para mostrar que solo hay uno que podía. ¿Y quién era? Nadie podía, pero Cristo puede. Otra de las cosas acerca de estos demonios, aunque eran poderosos, tenían fuerza, claramente se puede ver que su poder y su autoridad está sometida a Cristo. Le piden permiso a Cristo. ¿Sabes? Decía un autor que debemos nosotros como creyentes dar gracias al Señor porque Dios no nos permite ver esto con nuestros ojos físicos. Estaríamos temblando todo el tiempo. Y también Dios no solo no nos permite ver, sino que nos permite que estos huestes celestiales malignas puedan poseernos, por así decir. Pero eso no niega su existencia. Sé la razón, esta pregunta, como decía hace rato, yo no sé la razón por la que este joven o esta persona estaba pasando por esta situación. Sabemos, obviamente, por más que todo, a la experiencia común, la información que se tiene, que cuando hay personas que se meten a jugar o a practicar cosas acerca de estas cosas, muchas veces tienen consecuencias. Pero exactamente no sabemos por qué este hombre estaba pasando por esto. No lo sabemos.
Algo que se nos muestra aquí acerca de la presencia de los demonios es que muchas veces queremos manejar estas situaciones como con ciertos conjuros que muchas veces se escuché alguna vez en una iglesia. Cuando ves a una persona así, solo tienes que ir y decir en el nombre de Jesús y vas a ver qué va a pasar, como usando un abracadabra, por así decir. Pero quiero mostrarles esta historia, este pasaje que muestra acerca de esto, acerca de qué tenían que aprender los discípulos que estaban en la barca con Jesús, a los cuales Él les quiere enseñar cómo debían manejar estas situaciones. Hechos capítulo 19, 11, este es un texto largo que voy a leer desde el 11 en adelante. Hechos 19, y esta es una historia muy conocida acerca de la obra y el servicio de Pablo. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de manera que aún se llevaban a los enfermos, los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban, los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso. ¿Qué significa aquí la frase: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son? Estas personas habían dicho: solo tienes que decir lo que dice Pablo y vas a ver lo que va a pasar. No es por lo que decimos, sino por permanecer en Él, llevar una vida de santidad y piedad. ¿Por qué podía decir este demonio: conocemos a Pablo, sabemos de su santidad, su piedad, su dependencia, su confianza en Cristo, pero ustedes quiénes son? En otra oportunidad, también sus discípulos, recuerdan en el Evangelio de Mateo, cuando ellos salieron a botar demonios, no pudieron expulsar a un demonio. ¿Recuerdan eso? Mateo 17, del 14 en adelante. Mateo 17, del 14 en adelante dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como el grano de mostaza, diereis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y aquí habla oración y ayuno como 2 disciplinas de gracia para fortalecernos en el Señor, para andar en santidad, en piedad, en dependencia de Él. Y aquí obviamente estamos hablando de una persona endemoniada, pero otra vez pongo la aplicación en niños que no conocen al Señor, que andan sin dignidad, que se comportan como salvajes. No vamos a poder hacer diferencia en nuestras propias fuerzas, sino en una vida de oración, de ayuno, de piedad, de santidad, vamos a poder, como Cristo pudo liberar a este hombre. En el punto 3 dice: el maravilloso cambio que Cristo puede obrar
en esclavos de Satanás. El maravilloso cambio que Cristo puede obrar en los esclavos de Satanás. En resumen de los 3 evangelios, ¿qué dice? Que después de que los demonios salieron de este hombre, ¿cómo estaba este hombre? Se nos dice, estaba sentado, estaba vestido, juicio cabal. Sentado, vestido y en su juicio cabal. Jesús puede hacer un cambio en aquellos que son esclavos de Satanás. Están viviendo bajo la esclavitud del pecado. Y saben, yo creo que eso es un nosotros para poder ver un día de aquí a un tiempo en los niños en Andrade o en donde podemos compartir el evangelio en personas cambiadas, personas que ya están en sus juicios de vuelta con dignidad, de vuelta que están a los pies de Cristo. Algo interesante de la historia es que cuando estos pobladores vienen al encuentro de Jesús, y seguramente este lugar donde estaba viviendo este endemoniado era un lugar de más gentiles, porque ahí se pasían, dice, los cerdos, y los judíos y los cerdos siempre mantenían una distancia. Pero lo interesante es que estos que cuidaban los cerdos fueron a avisarles lo que había sucedido. Entonces la gente vino al encuentro de Jesús y vieron a esta persona sentada, vestida y en su juicio cabal. Y seguro sabían obviamente quién era, cómo lo habían visto antes, pero no vienen ni a felicitarlo, ni a alegrarse con él por su sanidad. La crueldad que este hombre estaba viviendo, como dice Lucas, por mucho tiempo, en esa vergüenza, en ese sufrimiento, muchos años tal vez viviendo así. Pero Cristo es, como decía, un Salvador amable que le devolvió la dignidad a esta persona. Y eso es lo que Cristo quiere hacer con las personas por medio de su evangelio. Devolver la dignidad, restaurar vidas, transformar nuevamente las vidas. Y realmente es un ánimo, otra vez digo, cuando pensamos en estos niños de Andrada, que tal vez en el futuro podemos ver algunos de ellos en una iglesia, con sus familias creyentes. Es un ánimo para decir, yo sé que muchas veces es cansador, pero venía a mi mente ese versículo donde decía, no es en vano de seguir esforzándonos, no solo ahí, sino donde estemos dando testimonio del Señor Jesús. No es en vano, el Señor obra, el Señor restaura. Después de este acontecimiento que la gente llega y se encuentran con Jesús, es interesante que ellos no venían para ver lo que había pasado. Ellos venían con un propósito. Y ya en el último punto, 2 peticiones diferentes a Cristo. 2 peticiones diferentes a Cristo. Dos partes. El primer grupo son la gente del pueblo, los gadarenos, que llegan a Cristo y tienen una petición que vemos ahí en los versos. ¿Qué le piden a Cristo? Vete de aquí. Vete de aquí. Y mientras más antes, mejor. Y la siguiente persona le hace otra petición. La persona de la que ha salido los demonios le dice, déjame estar contigo. Déjame ir contigo. Y Cristo le dice, no. Y vamos a ver un poquito acerca de estas 2 peticiones. Podemos imaginar Jesús, tal vez al día siguiente, porque esto era en la noche que estaban llegando, y al día siguiente en la mañana el hombre, lo podemos imaginar sentado, cubierto de ropa, sus cabales, ya no está gritando, ya no se está golpeando, ya no está haciendo daño, está ahí. Y dice que ellos vieron esto y sintieron temor. No, antes le tenían que tener temor, ahora ya no hay que tenerle temor. ¿Temor de qué? Y el contexto nos deja ver. Los ciudadanos de ese lugar habían visto siempre a esta persona como una persona molesta. Ellos nunca mostraron algún interés en él o algún deseo de ayudarlo. Y uno diría, pero le ponían grillos y le ponían cadenas. ¿Para qué hacían eso? Para protegerse de él.
para protegerse de él. Una y otra vez lo ataban de pies a cabezas. Pero le llegaron, queremos que te vayas de aquí. Cada vez que Jesús hacía un milagro en un lugar nuevo que llegaba, ¿saben qué pasaba? Las personas le decían a Cristo, quédate un rato más. O iban y sacaban a más enfermos y les decía, y Jesús tenía que estar hasta la noche, hasta la mañana sanando. Pero estas personas vieron esto y le dicen, queremos que te vayas. Ellos no pudieron pensar incluso en traer sus enfermos o pedir ayuda. Dice que se queden un momento más. La única cosa que atrapó su mente era que la pérdida de estos 2000 cerdos. Y qué curioso que también lo pone como cerdos, que era un animal inmundo para los judíos. La pérdida material era más grande que la vida humana que se había rescatado. Era mucho el precio. Jesús tenía que irse y mientras más rápido mejor. Y aquí un punto obviamente es cuando lo material tiene más valor que las personas. Lo único que les preocupa a estas personas, si este hombre se sigue quedando, tal vez vamos a seguir perdiendo más cosas. Habían perdido de vista lo más importante que era esta persona que había sido sanada. Lo único que estaba en sus mentes era la pérdida material. Y obviamente hay algunas explicaciones un poquito difíciles de por qué Jesús permitió que estos demonios entraran en este hato de cerdos. Pero no quisiera ahí que es el hecho de que ellos valoraron más de este hombre que hoy estaba bien. La siguiente petición es de este joven que había sido sanado, o este hombre que le dice, déjame quedarme contigo, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, ve a tu casa. Él venía de una casa, tenía una familia. Ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Cuánta misericordia ha tenido contigo. Entonces él fue, dice, y desde Decápolis empezó a predicar a todos, a su propia casa y a todos. Y aquí hay algo muy hermoso que un comentarista decía que fue algo muy precioso. Jesús les pagó bien por mal. Les dejó un misionero experimentado a personas que lo estaban acabando de echar. En su compasión y sabiduría, Cristo le dijo a este joven, no vas a ir conmigo. ¿Por qué? Porque te vas a quedar aquí para dar testimonio, para predicar de mí, para que se conviertan. A esta gente que me está votando, les dejo un misionero. Y no hay mejor misionero que uno que ha experimentado en carne propia lo que este hombre había experimentado. Les cambio su maldad por un misionero. Te vas a quedar. Y ya yo estaba pensando, obviamente esa es la labor que quiere de nosotros. Nosotros es, ¿qué cosa Dios ha hecho en tu vida? Cristo les dice, cuéntales las cosas que Dios ha hecho en tu vida. A los tuyos, ve a tu casa, diles, el Señor me ha hecho así, el Señor me ha salvado de esto. Cuéntales. Dios quiere que demos testimonio. Por eso creo que uno de los puntos fuertes ayer también en la lección de Andrada era la misericordia de Dios levantar a Moisés, liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Egipto para nosotros es el mundo. Dios quiere que nosotros también demos testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas a las personas que no le conocen y salgan de esa situación. Hermanos, creo que es un ánimo para nosotros en este tiempo ver cómo Jesucristo es compasivo, cómo Él está animándonos a nosotros a dar testimonio a los nuestros en tu propia casa. ¿Puedes decirles a tu propia casa lo que Dios ha hecho por ti? Si a veces no podemos en casa, creo que hay alguna razón. Y también a los demás, dice, en tu ciudad, diles cuánta misericordia ha tenido Dios contigo.
Hermanos, quiero animarlos en eso, en el hecho de la razón principal de poder dar gracias que Dios tiene dominio sobre las huestes celestiales malignas, a poder entender de que experimentaran este hombre eso para que pudiera dejar que dé testimonio de él mismo y que pueda eso animarnos a nosotros también, nuestra casa, familia y también las personas que viven en nuestra ciudad. A tu palabra, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor Jesús, ayúdanos siempre a tener presente que podemos conocerte más y como los discípulos entender, como ellos decían, quién es Él, que los demonios, que la creación, que todo se sujeta a Él, Señor. Tú, Señor Jesús, eres el Hijo del Dios Altísimo y toda autoridad y poder se te ha dado, Señor. Ayúdanos a nosotros a depender más de ti, a vivir en comunión contigo, para que la obra, las palabras que decimos, las acciones que hacemos traigan fruto, Señor. Y de manera especial yo quiero pedirte por Andrada, Señor, porque nos ayudes a que cuando subamos, cuando oramos, no lo hagamos en nuestras fuerzas, como esas personas que trataron de dominar y era inútil. Pero tú eres poderoso, Señor. Tú puedes realmente liberar, tú realmente puedes sacar a estos niños, a estas personas que hablamos de esa vida de pecado, de esa esclavitud en la que están. Te pedimos de manera especial por Andrada, por eso, por la obra evangelística. Oramos por cada niño, Señor, y te doy gracias también porque tú nos vas mostrando la luz, nos das dando ánimo, visión y nos animas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más esforzados, a que nos animemos unos a otros, seamos valientes y sigamos, Señor, porque estamos del lado de la victoria, estamos del lado del más poderoso que eres tú, Señor Jesús. Gracias por tu palabra y por el ánimo también en cuanto a deslizarnos muchas veces en cosas sutiles o cosas que empezamos a hacer que pensamos que no van a tener ninguna consecuencia y después nos damos cuenta que nos extraviamos de tus caminos, Señor. Perdónanos por eso y te agradezco porque nos recuerdas que son pequeñas cosas que pueden dañar nuestras vidas y pueden llevarnos lejos a una vida de pecados, Señor. Gracias por esta mañana, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.